Disculpen la demora, tenía entendido que había una placa antes de mi charla, pero aparentemente hubo un cambio de planes, así que arranquemos. En el año 2021, el señor Bill Gates publicó un blog que decía: la mejor o la única esperanza para combatir el cambio climático es básicamente dejar de comer carne. Yo en esos días estaba en Uruguay. Imagínense cómo se lee esto en Uruguay. En Uruguay la producción ganadera está en la cultura del país. En Uruguay en el siglo XVI habían vacas y no había gente. En Uruguay el escudo nacional tiene un vacuno. Estas declaraciones fueron rechazadas rotundamente, la gente reaccionó muy fuertemente, escribió cosas espantosas sobre estas declaraciones. Y hubo una persona que tomó un enfoque distinto, que era el entonces ministro de Ganadería y Agricultura del Uruguay. Y él lo que dijo fue, le escribió a Gates y le dije: mire, señor Gates, no hay una producción ganadera en el mundo, hay muchas y muy diferentes, y hay algunas que son buenas. Yo lo invito a que venga a conocer la nuestra, la de las pampas del sureste de América del Sur. Por supuesto, el señor Gates no le contestó. Entonces, volví a escribir. Pocas semanas más tarde le volví a escribir, lo invitamos a que venga a conocer el sistema, se va a llevar una sorpresa agradable. Y finalmente 2 cartas de un ministro, hasta Gates tiene que hacer algo. Y entonces se puso en contacto con nosotros, armamos un equipo de trabajo, nos conectamos con el programa de ganadería de la Fundación y básicamente concretamos una visita de la organización de la Fundación Gates al Uruguay. Más adelante les cuento cómo termina esa historia. Ahora, ¿por qué ese blog de Gates? Una parte de la historia es que en ese mismo año Gates estaba invirtiendo en proteínas alternativas. Pero la otra parte de la historia es que el mundo está muy sensible a temas ambientales. Lo escucharon en las charlas anteriores. El mundo está claramente mucho mejor que hace 100 años. Si uno mira los indicadores sociales de hace 100 años en todo el mundo está infinitamente mejor. La esperanza de vida en China y en India hace 100 años era de 30 años, 35 años. Hoy es 70, 80 años. El ingreso per cápita prácticamente de todos los países del mundo mejoró en 100 años significativamente. Hay mucho más fácil acceso al sistema de salud, que además son mejores, mucho mejores que hace 100 años. O sea, el mundo está mejor. Hay indicadores sociales, todos los indicadores sociales en casi todo el mundo indican una mejora. Ahora, la pregunta es, ¿esa mejora en los indicadores sociales tuvo un costo ambiental importante? Y entonces hubo un grupo de investigadores que hace poco trató de responder esa pregunta. Y lo que hicieron fue tomaron a todo el mundo, casi todos los países del mundo, y estudiaron cómo iban alcanzando metas sociales, indicadores sociales, y eso, cuántos límites ambientales iban superando. O sea, para alcanzar una mejor situación social, estoy contaminando agua, estoy emitiendo demasiado gas de efecto invernadero, estoy destrozando ecosistemas naturales, estoy haciendo cosas ambientalmente negativas. ¿Y qué es lo que quisiéramos encontrar? Que estuviéramos en ese espacio verde, o sea, alcanzamos muchas metas, indicadores, mejoramos los indicadores sociales sin superar límites ambientales. ¿Cuál es la realidad del mundo hoy? Es esta. Miren, cada pelota es un país, el tamaño es la población, pero básicamente el mensaje de esa gráfica es, efectivamente, los países que han logrado mejorar más indicadores sociales también han sobrepasado límites ambientales. Y esa es una preocupación, eso es lo que define la sostenibilidad. Uno de los, sin ninguna duda, nos acaba de decir Eli, uno de los temas que más preocupa a la sociedad es el cambio climático. Y preocupa
con razón. Probablemente sea una de las amenazas más grandes que enfrenta la humanidad. Y nos preocupa a nosotros en el sector, ¿por qué? Porque esto ya hay evidencias de aumentos de eventos extremos más frecuentes, más intensos, sequías, inundaciones, olas de calor, más frecuentes y más severos. Ahora, si lo que nos importa es el cambio climático, tenemos que pensar cuál es el origen. El origen del cambio climático, que es el calentamiento global, es que en los últimos 100, 200 años la humanidad ha emitido muchísimos gases de efecto invernadero, que son los que provocan el calentamiento global y cambian el clima. Entonces, la pregunta clave acá es, ¿de dónde vienen los gases de efecto invernadero? ¿De qué origen? Y eso es una gráfica sumamente complicada que muestra de dónde viene cada gas y qué actividad, pero que simplificado es esto. 74% de las emisiones de gases de efecto invernadero hoy vienen de la quema de combustibles fósiles para generar energía. Se lo voy a decir de vuelta. 74% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de la quema de combustibles fósiles. Todo lo demás, incluyendo agricultura, cambio de tierra, de uso de la tierra, etc., todo lo demás es más o menos un 25%. Entonces, hay mucho para hacer en el agro, sin duda, hay mucho para hacer en el agro, pero si de verdad lo que nos importa es el cambio climático, no nos distraigamos. No nos distraigamos con comer un churrasco más o menos. El problema más serio sigue estando en la quema de combustibles fósiles y el desafío es que el 80% de la matriz energética mundial sigue dependiendo de combustibles fósiles. Es ahí donde tenemos que tener foco. El otro tema que yo quisiera discutir con ustedes en relación al cambio climático es lo que yo le llamo la miopía del carbono. Pensar en carbono, trabajar en carbono es fundamental. El ciclo de carbono, el balance de carbono es un tema fundamental para el tema de cambio climático, etc. Y además, en el caso nuestro, el sector agropecuario, el carbono ofrece oportunidades económicas. Porque si uno puede demostrar que está secuestrando carbono, removiendo carbono de la atmósfera, hay un mercado dispuesto a pagar por eso. Ahora, lo que tenemos que pensar es, sí es importante el carbono, sí hay cosas para hacer en el sector, pero además tenemos que pensar con el mismo énfasis en otras dimensiones, en biodiversidad, en ecosistemas naturales, en cantidad y calidad de agua, en los impactos sociales que tienen nuestros sistemas productivos. Y esto es una cosa que ya está siendo mirada por los consumidores. Uno va a un supermercado en Inglaterra y va a comprar un paquete de carne picada y se encuentra con esas etiquetas. Por supuesto tiene la típica etiqueta de la huella de carbono, pero ya hay otras etiquetas que muestran agua, impacto de la producción de ese paquete sobre el agua, sobre el reciclado del empaque, el uso de la tierra, está asociado a deforestación, está asociado a uso de demasiados agroquímicos. Y eso hoy, y mañana va a ser además cómo está afectando la biodiversidad, los suelos, el impacto social, etc. Y esto no es un tema de un nicho de países ricos. Esto en muy poquito tiempo va a ser el consumidor típico del mundo. Porque, como vimos, el poder adquisitivo de la gente está aumentando, el nivel de educación también está aumentando y estas cosas se vuelven cada vez más importantes. Entonces, la pregunta práctica para nosotros es, ¿cómo estamos en la región? En ese sentido, en todas estas dimensiones. Para contestar esa pregunta, lo que precisamos son buenos indicadores, robustos, basados en ciencia. La buena noticia es que en nuestra región, Uruguay, Argentina, Brasil, hay trabajos muy buenos desarrollando indicadores de cada una de estas cosas. Ahora las podemos medir. Y eso lo que nos permite hacer, o nos va a permitir hacer, es diferenciar. Poder tener una etiqueta que tenga esas dimensiones y que busque satisfacer esas necesidades del consumidor más moderno.
¿Cuál es el otro desafío grande que tenemos en el sector? Es que en el mundo el 80% o más de la gente vive en centros urbanos. Entonces está cada vez más alejado de los procesos de producción agropecuaria. Cada vez se ignora más cómo se hace para producir alimentos. Y eso además muy permeable a avisos alarmistas. Entonces, ¿qué hacemos con ese desafío? Yo creo que tenemos por lo menos varias cosas que podemos hacer ya. Una es educación, desde muy temprano, desde muy chicos, en la primaria. Introducir temas de cómo se producen alimentos, desde muy chiquito. La otra fundamental es la interacción con el sector político. Ese 80-90% de gente que vive en centros urbanos son los que eligen las autoridades políticas, son los que votan. Entonces uno se encuentra, no en esta región, en el mundo, con un sector político que muchas veces está muy alejado de esa parte productiva, porque ahí no hay votantes. Yo me quedé muy contento de saber que en Argentina hay un movimiento que se llama Barbechando, que está haciendo eso en forma sistemática. En Brasil hay una cosa parecida, en Uruguay está empezando algo. Eso es fundamental, es el trato con el sector de políticas públicas, educación, acercarlos a lo que es el sistema de producción agropecuaria. Y después nuestra actitud. Yo le voy a hacer un cuento. Hace un par de meses yo trabajo en una universidad en Nueva York y fui a visitar a unos productores agropecuarios del estado de Nueva York. Y cuando se enteraron que yo venía de una universidad, eran productores ganaderos, cuando se enteraron que venía de una universidad, la actitud fue casi que de culpa, defensiva. Mire que yo soy productor, pero el agua la cuido mucho. Mire que soy productor, pero no tengo grandes emisiones de metano. No, esa es una actitud que tenemos que cambiar. Yo realmente creo que tenemos que cambiar. Este es el sector que está produciendo alimentos para 8.000 millones de personas. Y esa es la actitud. ¿Se puede hacer bien o mal? Sí, es verdad. Pero hay muchísimos ejemplos y los grupos CREA son uno de los mejores ejemplos. Se puede hacer eso bien y en forma sostenible. Tenemos que cambiar esa cabeza de defensiva. Y después la otra cosa que nos pasa en ciencia, en tecnología y en la vida cotidiana es que no sabemos contar el cuento de cómo se produce alimentos. En ciencia es un problema terrible la comunicación. Pero si ustedes se ponen a pensar, hace 100.000 años que la gente se sienta alrededor de un fuego y que a través de cuentos se transmite conocimientos. Hay un encantamiento sobre los cuentos que nosotros no sabemos aprovechar. Hablamos difícil, hablamos entre nosotros. Tenemos que aprender a contar el cuento. ¿Cómo terminó la historia de Gates? Finalmente, la Fundación Gates mandó una delegación, mandó el número 1 del programa de ganadería, mandó el número 2 de ese mismo programa, mandó una persona muy cercana a Bill Gates, que también trabaja en la Fundación, y lo que hicimos fue lo que hubieran hecho ustedes. Lo sacamos a mostrar lo que está haciendo el INIA, que es el INTA uruguayo, en mediciones de metano, balance de carbono, lo llevamos a conocer a algunos productores, y el último día tuvimos la suerte de que el ministro de Ganadería y Agricultura y el ministro de Ambiente estaban discutiendo metodologías para medir la huella ambiental de la ganadería, no la huella de carbono, la huella ambiental. Entonces, esta gente que anda por todo el mundo, probablemente haya sido la primera vez que hay un ministro de Agricultura y un ministro de Ambiente trabajando juntos. El resultado de esa visita fue que hoy en Uruguay se instaló un observatorio de ganadería sostenible financiado por la Fundación. Ese observatorio lo que hace es, hay técnicos, es una alegría bárbara. Y en ese observatorio lo que consiste es que hay técnicos uruguayos que van a países, sobre todo africanos, subsahara africana, y entonces diagnostican cuáles son los problemas sanitarios. Ellos están teniendo problemas capaz que nosotros lo tuvimos hace 15 o 20 años. Problemas sanitarios, problemas de manejo, problemas... Hay intercambios, hay cursos, hay entrenamientos, pero además hay intercambios de la gente que trabaja en políticas públicas. Vengan a ver, por ejemplo, cómo Uruguay logró el sistema de trazabilidad. Vengan a ver por qué tener instituciones fuertes
es importante. Entonces, para terminar, nosotros de vuelta, el sector agropecuario tiene que sentir un orgullo profundo por ser el que suministra alimento para el mundo. Y a mí todavía me impresiona lo siguiente. En los próximos 30 o 40 años vamos a tener que producir una cantidad de alimentos que es igual a la suma de todos los alimentos que se produjeron en los últimos 8.000 años. En 30 o 40 años. Ahora, eso de vuelta, las preguntas, lo que tenemos estos 2 días espectaculares para discutir, cómo lo hacemos para ser sostenible, qué nuevo paradigma tenemos que pensar, qué cosas tenemos que innovar. Ahora, yo les quiero dejar una pregunta para también pensarla estos 2 días. ¿No estaremos en condiciones también de exportar ideas? Acrea tiene casi 70 años de vida. 70 años de trabajo, de experiencia en trabajo en redes, 70 años liderando en la aplicación de tecnologías de punta, 70 años utilizando tecnologías regenerativas, siembra directa, cultivo de cobertura, manejo de pastoreo. ¿No será una buena idea plantearlos cómo organizarnos para empezar a exportar ideas? Muchas gracias.